contentos y agradecidos al Señor por la invitación, con mi esposa y con mis dos nenas, como lo habrán visto. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 11. Josu, ¿esto lo puedo sacar? ¿Lo puedo sacar el micrófono? ¿Sí? ¿Verdad? Santiago capítulo 4, versículos 7 al 11. Leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, creemos que tú nos hablas por medio de ella. Señor, todo lo que vemos en esta creación ha sido creado por medio de tu palabra. Tú dices que en tu misma escritura, que tú dijiste y fue hecho. También, Señor, entendemos que tú salvas personas por medio de la predicación de tu palabra. Tú santificas a tu pueblo por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Y pedimos que tú lo hagas en esta mañana. Tú estés dándole vida a los muertos, Señor. Tú estés atrayendo hacia ti a aquellos que están aquí y no te conocen. Que tú estés edificando, Señor, a tu pueblo, a tus hijos en esta mañana. Entendemos, Dios, que lo que hace gloriosa a una congregación no es la cantidad de gente, ni de músicos, Señor, ni de celebridades, sino que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Y confiamos que así lo haces, porque tu palabra lo enseña. Por favor, rogamos que en esta mañana tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay conceptos que necesitamos siempre revisar, porque distorsionamos ciertos conceptos. A veces uno está tan habituado a ciertas palabras, prácticas, que las decimos, pero no sabemos muy bien lo que significan. Y creo que una de ellas es el tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En un hogar, dos cónyuges están discutiendo y uno le dice al otro: bueno, perdóname, pero se lo dice enojado. Y uno se pregunta: ¿está arrepentido? ¿Está arrepentido? Un cónyuge le dice al otro: bueno, perdón, mientras se da media vuelta y pega un portazo. No lo voy a hacer más. ¿Está arrepentido? Confrontás a alguien con el pecado y la persona te dice: bueno, es verdad, perdón, pero vos, pero porque vos me dijiste, porque vos me hiciste. Confrontás a alguien con el pecado. Imagínate que hay alguien que pecaste contra alguien, contra una persona, y te confrontan. Y te dicen: tenés que ir a pedirle perdón a la persona que ofendiste. Y la persona le responde, o vos le respondés: ya le pedí perdón al Señor. Le estás predicando el evangelio a alguien y le hablás del arrepentimiento, de que la fe, la salvación, es arrepentimiento y fe en Cristo, que es un pecador que debe arrepentirse de sus pecados, que la paga del pecado es muerte, es el infierno, pero que Dios se hizo hombre, vivió la vida perfecta que no podemos vivir, murió en la cruz recibiendo la ira que el pecador merece, para que hoy todo pecador que se arrepiente de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Y le decís esto a la persona, y la persona te dice: yo me arrepiento todos los días, mientras fuma un pucho y toma un whisky.
¿Está arrepentido? Un joven llora por su inmoralidad sexual mientras planifica a los pocos minutos volver a cometerla. ¿Está arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Dice un escritor, existen dos maneras de responder cuando hemos pecado. Podemos cubrir o confesar. Una de las principales formas en que cubrimos es pensando o refiriéndonos a nosotros mismos como las víctimas de los errores de otros. Pero ya sea que decimos tener una, entre comillas, esposa disfuncional, o que, entre comillas, el enemigo me lo hizo hacer, o cualquier otra técnica para librarnos de la culpabilidad, debemos entender que la bendición de Dios no reposará sobre nosotros hasta que dejemos de ofrecer este tipo de excusas. Y la realidad, hermanos, es que la mayoría de las veces nosotros no nos arrepentimos. No nos arrepentimos. Decimos perdón, pero decir perdón no es estar arrepentido. Así que lo que me gustaría que podamos ver en esta mañana es qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Y vamos a ver que el arrepentimiento bíblico es reconocer el pecado, odiarlo y apartarnos para volvernos a Dios. Repito, el arrepentimiento es reconocer el pecado, odiarlo y abandonarlo para volvernos a Dios. Y Santiago nos va a dar en esta mañana 3 acciones. Santiago va a describir 3 acciones que manifiestan un corazón arrepentido. 3 acciones que manifiestan un corazón arrepentido. Y la primera acción es que un corazón arrepentido se vuelve a Dios. Un corazón arrepentido se vuelve a Dios. Noten conmigo versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago, si leemos un poquito el contexto, Santiago está confrontando a estas personas con el pecado. Noten conmigo ahí, por favor, versículo 1. Santiago les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago lo está confrontando. Ustedes están pecando. Todas estas divisiones que hay en la iglesia, todos estos celos, envidia, todo proviene de sus corazones. Ustedes están mal con Dios. Noten versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ustedes están mal, está diciendo Santiago, muy mal. Ustedes aman el mundo. Ustedes están llenos de mundanalidad. Muy duro, muy duro. Pero en el versículo 6 hay una luz de esperanza. Noten conmigo ahí, por favor, versículo 6. Pero, o sea, que va a contrastar con lo que todo lo que está diciendo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es agua en el desierto. Santiago lo está confrontando. Ustedes están mal. Dios no se está agradando de cómo ustedes están. Ustedes están jugando entre Dios y el mundo. Están murmurando, llenos de celos, de envidia. Como más atrás les habló de que su lengua es venenosa. Pero ahora Santiago les da esperanza. Pero Dios da mayor gracia. Pero Dios no la da a todos. Nos la da a todos. No nos la da a todos. Santiago habló de gracia acá, lo cual es esperanza en medio del pecado. Me imagino a estas personas escuchando ahí, porque nosotros lo que tenemos, la dificultad que tenemos, que si bien la palabra de Dios es para nosotros, por supuesto, en un sentido esta carta es escrita para una congregación especial, para una audiencia especial, a la cual Santiago les escribe. O sea, imagínate por un momento que toca acá la puerta y te deja una carta para esta congregación. Imagínate por un momento, para esta iglesia bautista misionera en Villa Gesell. Y la lee, tenemos la carta acá del apóstol, o no del apóstol, en este caso sería el medio hermano del Señor, de Santiago, el medio hermano del Señor. Y la empezás a leer, y Santiago nos empieza a decir de manera directa, almas adúlteras. Wow. Ustedes están llenos de celos, y estás escuchando y decís, cada vez te sentís más chiquito, ¿no? Más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero ahora les habla de gracia.
de gracia. Pero Él da mayor gracia. ¿Pero a quién da la gracia a Dios? ¿Cómo dice el texto? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y justamente los humildes son los que reconocen su pecado. Los humildes son los que se humillan delante de Dios. Los humildes son los que no están echando la culpa a otros, sino están diciendo, yo pequé. Un ejemplo de humildad es el fariseo que ora allí en Lucas, en la parábola del fariseo y el publicano. Es el publicano, no, perdón, no el fariseo, es el publicano que ora de lejos al templo y se golpea el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí pecador. Ese es el humilde. Y el soberbio es el fariseo que oraba a Dios diciendo, Señor, te doy gracias porque soy un capo. Soy un capo, hago todo bien y no soy como este publicano. Ese es el soberbio. Y Dios dice que el publicano, ese que nosotros podríamos ir, el que nunca entraría al cielo, ese descendió justificado, porque se humilló. Así que la Biblia nos dice que, acá Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que los humildes son los que se humillan. Los humildes son los que se arrepienten. Y eso va a hacer Santiago ahora. Le dice, ustedes están mal, pero si se arrepienten, Dios les va a dar gracia. Porque noten cómo termina versículo 10. Versículo 6 dijo, Dios da gracia a los humildes. Y noten cómo termina versículo 10, el último imperativo. ¿Qué dice? Humillados. Es la misma palabra. En el versículo 6 es un sustantivo y en el versículo 10 es un verbo, como amar y amor, ¿no? Amar y amor, la misma palabra. Uno es un sustantivo, otro es un verbo. Acá es lo mismo. La misma palabra. Dios resiste a los soberbios, pero ahora es a los humildes. Y termina el versículo 10. Humillaos. Así que Santiago les va a mostrar cómo es un corazón arrepentido. Si vos estás acá y estás sumergido en el pecado, debes arrepentirte. ¿Y cómo se ve un corazón arrepentido? Bueno, un corazón arrepentido se vuelve a Dios. Un corazón arrepentido no le echa la culpa a otros, sino que se vuelve a Dios. Noten el versículo ahí, noten el imperativo en el versículo 7. Someteos a Dios. Someteos, eso es un imperativo, un mandamiento. Someteos a Dios. Someteos a Dios significa sometete al señorío de Cristo. Sometete a lo que Dios dice. Someteos a Dios, podemos decir de otra manera. Obedecé la Biblia. Hacé lo que Dios dice en su palabra. Por contexto, porque eso lo estaba pasando acá, dejen de murmurar. ¿Cómo se debería someterse a Dios en esta audiencia? Dejen de murmurar. Basta hablar mal de otros. Dejen de sentir envidia. ¿Cómo se debería someterse a Dios? Según el contexto inmediato. Usen su lengua, capítulo 3, para bendecir a otros. Sean misericordiosos, capítulo 2. Sean benignos. No hagan acepción de personas. ¿Qué quiere decir sometete a Dios? Hacer lo que la Biblia dice. Ahora, no es que el arrepentimiento son obras. No. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón. Es un volvernos a Dios, pero que se ve manifestado en buenas obras, en un cambio de conducta. O sea, es un cambio interno que se evidencia por obras externas. Y en este caso, tiene que ver justamente con someterte a lo que Dios dice. Y esto no es sencillo, hermanos. No es para nada sencillo. Porque someterte a Dios tiene un costo. Nosotros luchamos, hermanos, luchamos. Y si me someto a Dios y todo sale mal, alguien podría pensar, alguien que ha engañado a su esposa y le confiesa este pecado a un hermano, supongamos, y el hermano le dice, tenés que ir a hablar con tu esposa y confesarle tu pecado. Y pero si eso arruina mi matrimonio, si no le digo nada, ya está, yo ya no estoy adulterando más, ya está, yo ya lo hice en el pasado, pero ya no lo hago más, no le digo nada y sigo como si nada. No, sometete a Dios. Luchamos, sometete a Dios. Y pero, ¿qué va a pasar? Y bueno, es lo que Dios manda en su palabra. Una mujer podría pensar, si dejo a mi novio con el cual practicamos el pecado, ¿cómo lo voy a evangelizar? ¿Qué va a pensar él del evangelio?
Si yo lo abandono por Cristo, porque me di cuenta que estamos pecando. Bueno, pues sometete a Dios. Dios dice, ¿no? Huí de la fornicación. Sometete a Dios. Si le digo a mi jefe que le mentí, me va a echar del trabajo. Sometete a Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. Por contexto, imagínate, si le voy a decir a este hermano que por años estuve murmurando de él, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar? Y bueno, sometete a Dios. Si me paro delante de mi congregación y le digo que por años les he mentido y no les he predicado la palabra, ¿qué van a pensar? ¿Se dan cuenta que no es tan sencillo? Lo leemos, ¿no? Así, sometete a Dios, que es fácil. No es tan fácil, hay un precio que pagar. Pero un corazón arrepentido lo hace. Sometete a lo que Dios dice, punto. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Esto, listo, ya está, no hay nada más que hablar. Listo, ya está. Y la otra cara de la moneda, noten. Someteos a Dios y resistid al diablo. O sea, es como el arrepentimiento y la fe, son las dos caras de la misma moneda. Son distintas caras de la misma moneda. Y lo mismo acá. Someteos a Dios, el paralelo de someteos a Dios, en este contexto sería resistir al diablo. 2 veces Santiago usa las referencias al diablo. La primera es en capítulo 3, versículo 6, de manera indirecta. Hablando de la lengua, dice que la lengua es inflamada por el infierno. No habla del diablo, pero por supuesto está hablando del diablo y sus demonios. Que la lengua es inflamada por el infierno. Y ahora lo nombra Santiago al diablo de manera directa, resistid al diablo. Y es llamativo, es muy llamativo que Santiago nombre al diablo en este contexto. Uno diría, si no hablo del diablo en toda la carta, ¿qué tiene que ver el diablo acá? Podríamos pensar en Efesios, al final en capítulo 6, donde Pablo está hablando de la guerra espiritual, y bueno, diríamos, está bien, no solamente está hablando de la guerra espiritual, sino está hablando a una audiencia que anteriormente estuvo sumergida, según leemos en Hechos 19, sumergida en el ocultismo, así que no sería raro, estaría bien que les hable del diablo ahí, porque ellos se movían en ese ambiente, digamos. Pero ¿qué tiene que ver el diablo acá? Si en toda la carta no habló del diablo. Bueno, probablemente porque donde hay peleas está el diablo metido. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y no está hablando ahí de matrimonios, está hablando de la relación entre la iglesia. Donde hay peleas, enojos, el diablo, de cierta manera, está ahí metido. Cuando nosotros nos enojamos contra alguien, estamos sintiendo envidia, celos, murmurando, el diablo está ahí metido claramente. Así que de este texto nos manda, el otro imperativo es resistid, mandamiento, resistid al diablo. Bueno, no sabemos muy bien cómo juega Satanás acá. En capítulo 1, Santiago dijo que nosotros pecamos cuando somos atraídos y seducidos de nuestras propias concupiscencias, o sea, de nuestros propios deseos. Pero acá aparentemente el diablo también juega un papel en todo esto que nos lleva a pecar. Probablemente Satanás de alguna manera que no entendemos, cuando yo estoy sintiendo celos y envidia, él está ahí sembrando cizaña en mi corazón, en mi mente quizás. Quizás cuando estoy queriendo la posición en la iglesia que otro hermano tiene, ahí viene Satanás y me empieza a susurrar en el oído. Este no sabe, vos sos mejor, vos podés más. Bueno, no sabemos. Obviamente, susurrar me refiero no a que escuchás su voz de manera audible, pero de cierta manera empezar a luchar con tu mente, con tus pensamientos. Y el texto nos dice, resistid. No nos manda a reprender al diablo, ni andate, te reprendo, te no sé qué, te ato, te desato, nada de eso. Sino solamente resistid. Resistid. Y de vuelta es llamativo en este contexto. Porque antes dijo, sometete a Dios, y el otro paralelo es resistir al diablo. ¿Por qué este paralelo? Bueno, justamente porque vos decís, bueno, he pecado, he murmurado de tal hermano, voy a pedirle perdón, me voy a someter a lo que Dios dice y me acerco al hermano, lo confieso, le pido perdón, me acaban de confrontar, nos escuchó una predicación, alguien me exhortó, así que me acerco a esta persona y le digo, hermano, perdóname, pequé contra vos, murmuré, bueno, el hermano te perdona. Pero llega la otra semana, ya pasaron unos días, y alguien te dice algo malo de ese hermano.
Y ahí estás vos de vuelta. Estás de vuelta con la tentación en la punta de la lengua. Nosotros muchas veces, generalmente, cuando apenas nos confronta con un pecado y vemos que es real, quizás en el momento lloramos, nos ponemos mal, después de pecar. Pienso en un joven, no tan joven, que comete inmoralidad sexual. Probablemente esa persona, luego de que la cometió, está mal, está muy mal, triste, llorando, diciendo: esto es una porquería, nunca más voy a volver a pecar de esa manera. Pero al poquito tiempo, muy poquito tiempo, ya esa emoción pasó. Ya pasó esa euforia, pasó ese fuego de la predicación. Y está ahí el joven frente a su pantalla nuevamente, siendo tentado. Estás ahí nuevamente, alguien te dice algo malo, este hermano, y estás ahí nuevamente queriendo murmurar. Y por eso Santiago dice: someteos a Dios y resistid al diablo. Resistid al diablo. Porque cuando el tiempo pasa de que cometiste ese pecado y pasa un poquito de tiempo, ya te olvidás de lo amargo que es el pecado. Ya te olvidás de lo dañino que es. Y estás de vuelta ahí con la presión de querer pecar. Y parece, por momentos, hermanos, parece que la única opción de salir de la tentación es cediendo. Eso es lo que pensamos. De vuelta en la inmoralidad. El joven o la joven piensa que la única manera de salir de esa situación es cediendo a la inmoralidad. Que la única manera de arreglar las cosas en la iglesia es murmurando. Imagínate que capaz lo que vos murmuraste, pero lo que dijiste este hermano no es tan mentira, digamos. Es murmuración, pero no es tan mentira. Y cuando este hermano de vuelta está quizás en una situación, vos pensás que la única manera de arreglar eso es murmurando. Así van a sacar a esa persona de ese lugar, murmurando. Y te ves tentado. Pero Santiago dice: no lo hagas, no lo hagas. O sea, es las dos caras de la misma moneda, ¿se dan cuenta, no? Me estoy sometiendo a lo que Dios dice, pero cuando me someto a lo que Dios dice, la tentación no es que yo digo: bueno, voy a obedecer a Dios, ya está, no lucho más con el pecado, automáticamente esa lucha se me fue. Generalmente las personas están esclavizadas a un pecado, lo que repiten una y otra vez es que yo pensé que esto ya se me había ido, este deseo, ¿no? Esta lucha pensé se me había ido y estoy cediendo porque no se fue la lucha. ¿Y quién te dijo que la lucha se iba a ir? ¿Cuándo la Biblia dice que no vas a luchar más? ¿En qué momento? No, lo que te promete es que Dios te va a dar la gracia para soportar la lucha, pero no que la lucha no va a estar. Entonces, Santiago dice: someteos a Dios, la otra cara, resistid al diablo, y acá está la promesa, noten. Y él huirá. Versículo 7. Y huirá de vosotros. Si ustedes notan el pasaje, hay tres verbos en futuro que indican la promesa. Noten ahí, el pasaje se caracteriza, es muy sencillo, por mandamiento y promesas. Mandamiento y promesas. Acá tenemos una del versículo 7. Someteos, imperativo. Resistid, imperativo, promesa. Huirá. Huirá. Versículo 8. Acercaos, imperativo, promesa. Y él se acercará. Versículo 10. Humillaos, mandamiento, promesa. Y él os exaltará. Imperativo, promesa, imperativo, promesa. Y esta es la promesa: él huirá de vosotros. O sea, una vez que nosotros no cedemos a la tentación, parece que la única solución es pecar, pero no es así. No es así. Y vos resistís, parece que la tentación te va a aplastar, pero vos clamás al Señor, clamás, en algún momento eso afloja. No es que nunca más viene, no es que nunca más luchás, pero esa tentación que parece que te va a consumir, afloja. Me encanta como lo dice un comentarista. Satanás no es una figura abrumadora que no puede ser derrotado. Cristo ha ganado la victoria y cuando nos sometemos a Él y recibimos su poder en nosotros también saldremos victoriosos. Cristo ya venció al diablo en la cruz. Así que claro que podemos vencer, no nuestras fuerzas, pero sí las del Señor. Así que, hermano, ¿qué tenés que hacer? Tenés que resistir, tenés que someterte a Dios. ¿Cómo se ve un corazón arrepentido? Un corazón arrepentido se vuelve a Dios. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacerlo. Punto. Ya está. Es difícil y fácil, ¿no? Las dos cosas. Claro que es difícil porque luchamos con nuestro corazón, pero todo el día es sencillo. Deja de hacerlo.
No importa si vos llorás, te tirás al piso, eso no es evidencia de un corazón arrepentido. Que te arrastres, que ores sobre maíz con fuego, no sé lo que sea. No, eso no es evidencia de un corazón arrepentido. La evidencia de un corazón arrepentido es que se somete a lo que Dios dice y resiste la tentación. Ahora Santiago dice lo mismo, porque nosotros, todo lo que dice Santiago acá, ¿este vaso puedo tomar? ¿Sí? No me lo envenenaron nada, ¿no? Todo lo que Santiago, o sea, este es un pasaje de arrepentimiento, y Santiago podemos decir que él da las mismas, digamos, habla del arrepentimiento de distintas fases, ¿no? De distintos, o sea, va un diamante que lo ves de distintas caras. Bueno, eso es lo que hace Santiago acá. Vamos a decir así, en el versículo 7 él habla de la parte negativa, que es someterte a Dios, dejar de practicar el pecado y resistir la tentación. Pero ahora Santiago va a hablar de la parte positiva, del versículo 8, noten. Dice lo mismo, pero desde otro ángulo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, acercaos a Dios no tiene que ver con una cercanía geográfica. Santiago no está diciendo vengan a la iglesia, necesariamente, o vayan a tal lugar, vayan a tal profeta. Sino lo que Santiago le está diciendo es acérquense a Dios, pero de manera espiritual. Vuélvanse a Dios. Santiago acá está haciendo lo que hacen los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento llamaban al pueblo a volverse a Dios. Noten, bueno, no busquen para no perder el tiempo, pero si quieren anoten ahí, Zacarías 1:3, Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dios le dice al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Se dan cuenta? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Llamado no a volverse geográficamente, sino a volverse espiritualmente. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se dan cuenta? Santiago está haciendo acá lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, llamando al pueblo a volverse a Dios, a volverse no geográficamente, sino espiritualmente. Podemos decirlo de otra manera, hermanos. En el versículo 7 nos habla de resistir al diablo, de someternos a Dios, pero acá nos está llamando a volver a practicar los hábitos de gracia. Digamos, en el versículo 7 nos habla de cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado, pero acá nos está diciendo cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios. Por eso decimos que un corazón arrepentido reconoce el pecado, lo odia y lo abandona. ¿Para qué? Para volverse a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, es todo. Y esto es lo que Santiago está diciendo acá. Acercaos a Dios. Por supuesto, hermanos, nosotros nos acercamos a Dios en primer lugar por medio de Cristo, ¿no? ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, de nadie, viene al Padre sino por mí, ¿no? Por Jesús. Claro que la única manera de acercarnos a Dios es por medio de Cristo, arrepintiendo nuestros pecados, creyendo que Él es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en la cruz en lugar de nuestro pecado, y rogándole que nos salve. Pero Santiago acá no está hablándole a inconversos. No creo que está hablándole a inconversos. Porque no hay ninguna referencia a la cruz, al arrepentimiento para salvación, sino que Santiago está hablando acá a creyentes que se han endurecido, a creyentes que han dejado de practicar los hábitos de gracia, que se han apartado del Señor. Quizás, de vuelta, pensamos que las personas que están escuchando esto están leyendo, ¿no? Es lo más probable. Están en la iglesia, no están en el boliche, están en la iglesia.
pero están lejos en sus corazones, muy lejos en sus corazones. ¿Se dan cuenta? Están, en un sentido, están físicamente en la iglesia, pero están lejos espiritualmente. Y Santiago les dice, vuélvanse a Dios. Esta frase es paralela a la que vemos en Oseas 12:6. Oseas 12:6 dice, tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Así que, hermanos, cuando Santiago le está diciendo esto, no está diciendo que se gane la salvación, no le está diciendo que ahora tienen que hacer ciertas obras como los católicos. Bueno, si vos estás mal, rezá 10 Ave Marías, 15 Padre Nuestro y andate caminando hasta Luján. No tiene nada que ver con eso. No. Tiene que ver con volver a practicar los hábitos de gracia. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo, ¿no? Somos justificados creyendo en Cristo. Pero nosotros nos relacionamos con Dios por medio de Cristo y también por medio de los medios que Cristo nos dejó. Su palabra, la oración, el congregarnos, ¿no? Entonces, cuando Santiago dice, volveos a Dios, él le está diciendo, volvé a hacer lo que Dios dice en su palabra. Volvé a hacer lo que te lleva a la comunión con Dios. Santiago no está hablando acá de la reconciliación de justificación. Eso ya fue en Cristo. Sino a la reconciliación de la relación. Entonces el punto acá es, si acercados a Dios, podemos decirlo de otra manera, volvé a congregarte. O quizás te congregás así, ¿no? Un domingo sí, 2 no, 1 sí, 3 no, y ahí. Santiago diría acá, bueno, basta con acercaos a Dios. Empezá a que congregarte sea la prioridad 1 en tu vida, porque es la prioridad 1 en la Biblia. Tener comunión con los hermanos. Si no estás discipulando a nadie, no estás siendo discipulado, bueno, empezá a hacerlo. Empezá a leer tu Biblia, si no lo haces más. Hace meses que no la tocas. Bueno, volvé a leer la Biblia, volvé a orar. O sea, volvete a Dios. Y volvete a Dios no es algo esotérico ahí, que una nube que no sabes qué es. Es sencillo, hermano. Si vos ya sos un creyente, estamos hablando, ya has creído en Cristo como salvación, como tu único y suficiente Salvador. Volvete a Dios es hacer lo que Dios dice, volvete a los medios de gracia. Si no te congregás, volvé a congregarte. Si no lees tu Biblia, volvé a leerla. No es nada místico. No es que tenés que esperar a sentir algo ahí, nada. Volvete a Dios. Y me encanta la promesa, me encanta. Quizás nosotros la pasamos por alto, no es algo tan relevante. Pero dice, acercaos a Dios es el mandamiento. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 8. ¿Cuál es? ¿Están ahí? Bien. Y Él se acercará a vosotros. Y para mí esta promesa tiene mucha relevancia, mucha importancia. Tiene importancia la de resistir al diablo y Él huirá a vosotros. Tiene importancia porque en la lucha con la tentación parece que el pecado te va a aplastar y que te digan, no, en algún momento esto va a aflojar. No es que se va a ir para siempre, pero va a aflojar, ¿no? Y eso es lindo, nos motiva. Y también nos motiva la promesa acá a acercarnos a Dios. Porque una persona, un creyente estamos hablando, un creyente que ha descuidado la comunión con Dios, que se ha alejado del Señor, se pregunta, ¿será que el Señor puede perdonarme todavía? ¿Será que todavía hay perdón para mí? ¿Por años he sentido envidia de tal hermano? ¿Por años he hablado mal de tal hermano? ¿Hace X tiempo que no toco la Biblia? ¿Ya hace años que no sirvo al Señor? ¿Hace años que no predico el Evangelio? ¿Hace años que congregarme no es una prioridad en mi vida? He tomado pésimas decisiones. He tomado decisiones tan pésimas que mi familia se ha visto afectada. ¿Será? ¿Será que Dios puede perdonarme? ¿Será que todavía hay perdón para mí? Y eso es fundamental para el arrepentimiento. Es fundamental. Porque la persona que está sumergida en el pecado, lo que se pregunta es si Dios todavía puede perdonarlo. ¿Será? ¿Será? Hermoso, hermanos. Y Él se acercará a vosotros. Y Él se acercará a vosotros. Vos no vas a ir a Dios y Dios te va a decir, salí de acá, ya pecaste demasiado, fuera, no te quiero ni ver. Eso hacemos nosotros.
claro que sí. Pero eso no hace Dios, hermanos. Eso no hace Dios. Estás ahí luchando. ¿Será que Dios puede restaurar mi vida? Sí, claro. No quiere decir que va a quitar todas las consecuencias. Pero claro que sí. Salomón ora ahí en 1 Reyes 8, luego construyó el templo, me encanta. Está llorando y está pensando en el pacto mosaico, Deuteronomio 28-29, y dice Salomón en 1 Reyes 8:33, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, o sea, ellos son derrotados, y eso decía el pacto mosaico, y dice, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. O sea, hicieron todo mal, pero clamaren a ti. Versículo 34. Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo. Qué hermoso. Y los volverás a esta tierra, porque fueron exiliados, que diste a sus padres. Versículo 35. Y si el cielo se cerrase, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, pacto mosaico, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Versículo 36, 1 Reyes 8:36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos. Me encanta, hermanos. Y así sigue Salomón. Si hacemos todo mal, todo horrible, pero nos volvemos a ti, tú nos perdonarás. Y eso hacen los profetas, una y otra vez. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Dios los manda al exilio. Pero los profetas siguen. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Y siguen haciendo las cosas mal. Pero llega Juan el Bautista, en el libro de Mateo. ¿Y qué les dice al pueblo? ¿Qué les dice? Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Y acá lo vemos a Santiago lo mismo. Si ustedes se vuelven, Dios los va a perdonar. Y ahí lo vemos al hijo pródigo. Entendemos que el hijo pródigo no es un creyente apartado, es un inconverso. No tengo tiempo de explicarlo ahora, pero es un inconverso. Pero cuando el hijo pródigo se vuelve, ¿qué hace el padre que representa a Dios? ¿Qué hace? Corre lo que no hacían los ancianos. Y lo abraza lo que no debería haber hecho, lo debería haber matado a su hijo. Por irreverente. Así decía la ley, ¿no? ¿Qué debían hacer los padres con los hijos rebeldes, ¿no? Tenía hijos grandes, borrachos. ¿Qué tenían que hacer? Sacarlo al pueblo y apedrearlo. ¿Pero qué hace este padre? Lo perdona. El hijo dice, no volveré y le diré a mi padre, padre, he pecado contra ti. No tiene tiempo de decirle nada. Nada, cero. Padre, ya, lo abraza ahí, le pone el anillo, lo viste. Así es, y mata al mejor cordero. Porque eso hace Dios. Volveos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que el primer punto del arrepentimiento, los otros son muchísimo más cortos. Yo ya así lo tengo en mi bosquejo. Un corazón arrepentido se vuelve a Dios, hermanos. Un corazón arrepentido se vuelve a Dios. Y vamos a ver los otros dos puntos muy brevemente. El segundo punto es que, la segunda acción que manifiesta un corazón arrepentido es que un corazón arrepentido abandona el pecado. Un corazón arrepentido abandona el pecado. Noten conmigo, pecadores, ahí versículo 8, pecadores, limpiad las manos. Ese es el imperativo, limpiad las manos. La limpieza de manos era una limpieza que debían hacer los judíos en la adoración a Dios. Por ejemplo, lo debían hacer los sacerdotes. En Éxodo 30:19 dice, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. En el versículo 21 dice, se lavarán las manos y los pies. Éxodo 40 dice lo mismo. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies. Así que algo que ellos debían hacer para adorar a Dios. Pero luego la referencia a la limpieza de manos se aplicó no solamente para los sacerdotes, sino para limpiarse de la maldad. Isaías, por ejemplo, 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Lavaos y limpiaos es paralelo a quitar la iniquidad. Jeremías 4:14, lava tu corazón
de maldad. ¿Se dan cuenta? O sea, la limpieza ritual que debían hacer los sacerdotes se empezó a hacer una forma de decir abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Y vosotros, dice el versículo 8, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De vuelta, es un llamado a volverse el pecado. Purificad vuestros corazones, podemos decir, es una limpieza externa y una limpieza interna. No es un llamado a la conversión esta, obviamente. Uno dice, bueno, pero ¿cómo yo me limpio mi corazón? Bueno, en realidad, claro, el Señor Jesús lo hace, por supuesto que sí, ¿no? No, yo no puedo autoexpiar mis pecados. Alguien tiene que hacerlo. En este caso, Cristo. Pero acá se está refiriendo a una manera es una manera metafórica, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, de llamar a las personas a abandonar el pecado. Es lo que dice Juan 13:10. ¿Recuerdan cuando Jesús le lava los pies a los discípulos? Y llega Pedro, ¿qué le dice? Ni loco. A mí no, olvídate, ni loco. Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo los pies, no vas a tener parte ni nada. Entonces, ¿y qué le dice Pedro? No, entonces los pies, las manos, todo, digamos, la cabeza, todo. Y Jesús dice, no, momento. Los que ya están limpios, justificación, no necesitan lavarse sino los pies. Relación, o sea, ustedes ya están justificados, no necesitan ser justificados nuevamente. ¿Qué necesitan? ¿El perdón de qué? El perdón relacional, o sea, el pecado a nosotros nos separa de Dios en el sentido de relación. Cuando nosotros pecamos no dejamos de estar justificados, ya fuimos justificados. Pero de cierta manera nuestra relación con Dios es interrumpida, por eso oramos en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Si nosotros no perdonamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la salvación es por perdonar a otros? No. Sino está hablando de la relación. Si yo estoy con amargura hacia un hermano y no lo perdono, entonces no puedo estar bien con Dios. No en la justificación, sino en mi relación diaria con Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo acá. Limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones. Es abandonar el pecado. Es probable que Santiago esté pensando en el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el salmista, el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así que, cuando dice, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, está llamándolos a volverse al Señor, a abandonar el pecado. Es verdad que la palabra pecadores nunca se usa para hablar de un creyente en el Nuevo Testamento, pero pienso que le habla a creyentes porque Santiago es su primer carta, en primer lugar. Probablemente la epístola de Santiago es la primera carta del todo el Nuevo Testamento, por el año 45 quizás, 47. Pero además porque Santiago está usando un lenguaje profético. Y así hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Así le llamaba al pueblo. Más fuerte, rameras, le decían, ¿no? O sea, palabras, bueno, Santiago usa una expresión similar en un versículo 4, adúlteras. En realidad no dice almas, ahí se pone para que lo entendamos mejor. Pero dice, adúlteras, muy fuerte, muy fuerte. Y lo mismo acá, muy fuerte, porque está usando un lenguaje profético en un sentido, ¿no? No profético porque no tengo tiempo, pero no profético porque está hablando del futuro, sino porque los profetas, gran parte del ministerio de los profetas era llamar al pueblo a Deuteronomio 28-29. Y Santiago los está confrontando. El punto, hermanos, acá de Santiago es abandonen el pecado, pero abandonen el pecado externa e internamente. Cuando nosotros vemos la reforma que hizo Josías, tiene una característica la reforma de Josías en el Antiguo Testamento, y que Josías encuentra la ley, se convierte, hace volver al pueblo, pero apenas muere Josías bajo el rey Necao de Egipto, el pueblo vuelve a lo mismo. Vuelve exactamente a lo mismo. O sea, su reforma fue una reforma externa, cosmética. Como te des un cáncer y te pones crema. Bueno, quizás luce mejor, pero no estás curado. El punto de Santiago acá es, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. El punto es, vuélvanse del pecado, pero vuélvanse de verdad. A veces nosotros, hermanos, nos arrepentimos por un sermón, ¿no? Escuchamos un sermón y decimos, wow, qué tremendo, te pones a llorar ahí, soy la peor basura de todo, no sé cómo voy a hacer. Y a la semana haces lo mismo. Todo emocional.
Pienso en lo que buscan muchas veces las iglesias, el emocionalismo. Y vos esas personas, me imagino que lo habrán visto, ¿no? No hace falta que les cuente, aquellos que han ido mucho tiempo a las iglesias. Personas llorando ahí porque han pecado y parece que están arruinadas para salir de acá y ya está gritando a su esposa en el auto. ¿Qué pasó con esta persona que supuestamente estaba pero humillado? Miguel Núñez cuenta una anécdota de un hombre que lo confrontaron por adulterio y estaba la esposa ahí y dice que este hombre, quizás lo habrán escuchado la anécdota, lloraba, mojaba sus zapatos, dice Núñez. Mojaba mis zapatos con sus lágrimas. Era una cosa, pero yo nunca vi algo igual. Impresionante este hombre. Y se quedan, bueno, la esposa lo perdona todo. Y dice que al otro día la llama la esposa y le dice, volvió con la otra mujer. Volvió con la otra mujer. Todo emocionalismo. Y eso es lo que buscan las iglesias hoy. Te ponen la musiquita ahí, pi, 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 mientras el pastor predica, ¿no? Pi, pi, y la gente pasa ahí llorando. Y vos después te enterás, es un sinvergüenza en su trabajo, maltrata a su familia, no cría a sus hijos en el Señor, no lee la Biblia, nada. Pero vos lo ves acá y parece una cosa, pero todo emocionalismo. Bueno, un corazón arrepentido no. No, un corazón arrepentido se vuelve de su pecado, abandona el pecado. Limpiad vuestras manos, deja el pecado, purificad vuestros corazones. Un cambio externo que proviene de lo interno. Así que un corazón arrepentido se vuelve a Dios, dijimos versículos 7 y 8. Un corazón arrepentido abandona el pecado. Y en tercer y último lugar, un corazón arrepentido se humilla delante de Dios. Un corazón arrepentido se humilla delante de Dios. Noten conmigo ahí, por favor, versículo 9. Usa 4 imperativos, 4 mandamientos. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Acá hay un arrepentimiento público. Me encanta cómo lo dice un autor. Dice, no es suficiente lamentarse en privado. El arrepentimiento privado debe convertirse en colectivo. Santiago está pidiendo un avivamiento. Y lo que nosotros vemos es que cuando una persona está arrepentida, claro que hay un lamento público. Claro que sí. Lo que dijimos anteriormente es que no tiene que ser algo solamente emocional. Pero claro que hay un arrepentimiento público. Lo vemos en Jonás. ¿Recuerdan el libro de Jonás? Jonás le va a predicar a los ninivitas, que eran unos malvados impresionantes. Eran muy sangrientos, muy sanguinarios. Y Dios lo manda a Jonás a predicar ahí. Claro, Jonás no quiere ir ni loco. Nosotros tampoco querríamos ir ni loco. Y Jonás empieza, todo lo que dice es, Nínive será destruida. Punto. Esa es toda su predicación. Nínive será destruida. Y dice Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, de los asirios, ¿no? Y se levantó de su silla el rey. O sea, estamos hablando acá, perdón, para que entiendan, el rey más poderoso en ese momento de la tierra, porque Asiria era el imperio más grande. O sea, el rey más poderoso de la tierra, ¿está bien? Estamos hablando de él. Que no le teme a nadie, ni a nada. Es un semidios, ¿no? Para la gente. Noten. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. O sea, noten, lo que esperaríamos cuando Jonás entra a predicar, ¿sabes qué esperaríamos? Que le corten la cabeza a Jonás y lo pongan ahí y lo claven en la puerta de la ciudad. Eso esperaríamos, porque eso hacían los ninivitas. Que el rey diga, ¿qué está diciendo que Nínive, que yo voy a ser destruido? Córtenle la lengua a ese hombre, por favor, despelléjenlo y cuélguenlo ahí. Esperaríamos que haga eso. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Parece un niñito asustado este rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, los animales no se arrepienten, pero esto es como un arrepentimiento público, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les den alimentos, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen al Dios fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Ven lo que hace este rey? No está diciendo, ¿y qué va a pensar el pueblo, acá el macho alfa, yo que mato a todos? ¿Qué va a pensar acá si yo como una niñita me escondo ahí debajo de la almohada y digo, por favor, perdónenme? ¿Qué va a pensar el pueblo? No me importa. No me importa. Nos arrepentimos. Arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de lo que es arrepentimiento? No está pensando en otros. No está pensando en otros.
No estás pensando, pero si le digo a mi hermano que murmuré contra él, ¿qué va a pensar de mí? No me importa. No me importa. El arrepentimiento privado, que debe ser privado, 1 Juan 1:9, se manifiesta públicamente. Por supuesto, estamos hablando de pecados que has cometido contra otros. Esto no es un llamado a que todos vengamos acá y empezamos a hablar de todos nuestros pecados. Es un llamado a que, bueno, por contexto, ¿no? Murmuré, sentí celos, envidia, hice cosas malas contra otro hermano. Estoy arrepentido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo confieso. Le digo a mi hermano que pequé contra él. Me encanta lo que dice, un poco extenso, pero les quiero leer. Un pastor sobre el arrepentimiento. Él cuenta una anécdota en su vida. Dice lo siguiente. Dice, a comienzo de mi ministerio, dice este pastor, un pastor ya muy experimentado, dice, a comienzo de mi ministerio de predicador, estaba preparando un sermón sobre 2 Corintios 7, que habla del arrepentimiento. El arrepentimiento según Dios, según el mundo. El pasaje sobre el arrepentimiento que antes mencioné. Mientras lo iba estudiando, dice este hombre, vino a mi memoria un pecado que había cometido hacía 2 años mientras estaba en la universidad. Recuerdo haber estado tomando un examen de griego y estaba luchando con un tema de traducción en particular, cuando se levantó el compañero enfrente mío para sacarle punta al lápiz. Ahí estaba la respuesta que necesitaba, justo al frente mío. Fue así, dice este pastor, fue así que copié la respuesta en mi hoja de examen, la entregué al final de la clase y seguí adelante con mi vida. Sin embargo, el Señor lo estaba trayendo a mi memoria, sabiendo que en ese momento estaba siendo probado. Una prueba de integridad, una prueba de arrepentimiento. Pondría en práctica los principios que estaba aprendiendo del texto y me prepararía para predicarle a esa congregación, o me pararía delante de ella como un hipócrita. ¿Qué voy a hacer? Dice este pastor. Gracias a Dios, dejé de lado mis apuntes sobre mi escritorio y me dirigí hacia la universidad, que se encontraba cerca, para ver al profesor que enseñaba esa materia. Le conté lo que había hecho, de cierta manera, esperando que me dijera que estaba bien y que me dejaría ir. Sin embargo, dijo, bueno, tú sabes cuáles son las consecuencias. Mientras buscaba los registros de ese año hasta encontrar el mío, me había dado una nota de 0 en mi examen, la que volvió a calcular con las notas de todo el curso, pasando de bueno a reprobado. Oramos juntos y salí dando saltos de alegría de ese lugar, sintiéndome como si me hubieran quitado todo el peso del mundo sobre mis hombros. No tan solo me había arrepentido y me había perdonado habían perdonado por mi pecado, sino que también lo había podido restituir. Ahora sí que podía pararme delante de la iglesia con una conciencia limpia para enseñarle cómo tratar sus propios pecados. ¿Se dan cuenta? El pecado no está pensando en las consecuencias. ¿Y qué pasa si digo esto? ¿Y qué pasa? No me importa. No me importa. Me importa el Señor. Y si este hermano no me habla nunca más, y bueno. Y si le confieso a mi esposa y me deja, y bueno. Y si le digo a mi congregación que los engañé por años y se van, y bueno. Y bueno. Y bueno. Noten, su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Ellos recibirán consolación. El punto es, cuando nosotros nos afligimos y nos humillamos delante de Dios, tenemos perdón. Cuando nos endurecemos, no lo tenemos. Hermanos, quizás, para resumir este punto, el último, y no hacerlo tan extenso, es que creo, hermanos, que nosotros necesitamos humillarnos a veces delante de Dios y necesitamos que nuestro arrepentimiento no solamente sea, Señor, te pido perdón, para luego seguir practicando lo mismo. Es hacerlo público. Estoy arrepentido y cuando vos estás arrepentido, no medís las consecuencias. No medís las consecuencias. No lo voy a leer por tiempo, pero pueden buscarlo después. Saúl y David. Saúl y David. Recuerda, Saúl es el primer rey de Israel, David el segundo rey. Y hay una gran diferencia entre Saúl y David. Que cuando Samuel confronta a Saúl, 2 veces lo confronta. Una cuando tenía que
Una cuando hace un sacrificio, él no podía sacrificar porque era un rey, lo hacían los sacerdotes, y él hace un sacrificio. Cuando Samuel lo confronta, ¿qué has hecho? Él dice, y bueno, pero estaban los filisteos ahí y vos no venías, y el pueblo, la culpa la tienen todos menos a él. Y la segunda vez que lo confronta, en el siguiente capítulo, porque él no extermina a todos los amalecitas, Saúl le dice algo muy llamativo: el pueblo ha perdonado, el pueblo ha perdonado. Él nunca se hace cargo de su pecado. Pero cuando nosotros vemos un pecado peor, porque el de David fue peor en un sentido que el de Saúl, y cuando Natán lo confronta, ¿qué dice David? Estas son las palabras de David, la pueden buscar. 2 Samuel 11. Pequé contra Jehová. Fin de la cita. Pequé contra Jehová. Ya. Eso es todo. Eso es todo. No es, ¿y pero qué hacía Betsabé bañándose ahí? ¿Y pero por qué el siervo cuando yo lo mandé no vino? ¿Y por qué Joab me obedeció cuando yo lo mandé a Urías a matar? Nada. Pequé contra Jehová. Y eso hace un corazón arrepentido. Por eso termina: humillaos delante del Señor. Nosotros hacemos todo esto porque nos humillamos no delante de la persona, en un sentido, delante de Dios. Y si la persona no me perdona, no me importa. Yo me humillo delante de Dios. Y noten la promesa: y Él os exaltará. Esa es la promesa. Yo me humillo delante de Dios y Él os exaltará. Hermanos, nosotros necesitamos a veces, yo sé que está muy de moda ahora que nos vamos a la iglesia y siempre vengo a la iglesia me tiene que dar una palabra de aliento y algo lindo me tienen que decir y yo me tengo que ir contento y qué sé yo. Bueno, no siempre es así, hermanos. A veces necesitamos irnos de acá llorando. Y llegar a nuestras casas y seguir llorando. Y arrodillarnos y llorar delante del Señor y pedirle perdón y humillarnos delante de un hermano que hemos pecado y buscar la restauración. Eso tenemos que hacer. Pero me encanta la promesa: Él os exaltará. O sea, esto no puede salir mal. Dios no quitó las consecuencias de la vida de David, ¿no? Él tuvo que matar a 2 hijos. O sea, en realidad a 2 no, a 1. El otro lo mató el otro hermano. Fue un desastre. Uno de sus hijos violó a sus concubinas enfrente de todo. Fue un desastre las consecuencias. Pero David fue restaurado. David restauró la comunión con Dios, que es lo más importante. Y una persona que ha engañado a su esposa y no le ha dicho nada y ahora es confrontado y confiesa su pecado, quizás su matrimonio se arruine. Yo no lo sé. Pero esta persona va a tener un gozo que no va a poder tener de ninguna otra manera. Y Dios lo va a exaltar. Dios lo va a restaurar. Dios va a obrar en él o en ella. Por eso, si vos estás acá, el llamado para vos es que te vuelvas de tu pecado. Te vuelvas. Ya basta de excusas. No me congrego porque se me quemó la lamparita del baño y la tuve que ir a comprar, y el otro día porque tenía la uña encarnada, y el otro día porque me quedé sin nafta, y el otro día... Basta ya de excusas, basta. Andá a algún hermano y dice: hermano, ¿sabes? Yo no me congrego porque no me quiero congregar, porque me gusta quedarme durmiendo. Basta de excusas. No sé, luego les doy un ejemplo, ¿no? Ustedes piensen, después cada uno sabrá, no conozco sus pecados, el Señor los conoce nada más, pero cada uno piense después, pero tenemos que hacer eso, tenemos que confesarlo, y Dios nos recibe. Y si vos estás acá y no sos un creyente, el caso para vos es peor, porque acá hablamos de creyentes, personas que aún cuando partan van a estar con la presencia del Señor. Pero si vos no sos un creyente, para vos la situación es peor. Si vos no te arrepentís, lo que te espera es el infierno. Ahí sí dice la Biblia: el lago de fuego, el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si vos no sos un creyente, tenés que arrepentirte hoy, no para relación, sino para justificación. Yo no sé cuáles son la multitud de tus pecados. Lo que yo sí sé es que si vos no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y tu corazón hoy deja de latir, te espera el infierno, para siempre. Pero si vos hoy te arrepentís, no importa la multitud de tus pecados, y te volvés a Cristo, te volvés de tus pecados a Cristo, creyendo que Él es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba muriendo en tu lugar, que Él vivió la vida que vos no podés vivir, la vida perfecta que no podés vivir, pero murió en la cruz, recibiendo la ira que el pecador merece, y hoy es poderoso para salvar a todo pecador. No importa la multitud de tus pecados, no importa. Él los exaltará, Él los exaltará. Si estás en Cristo, volvete a Cristo en arrepentimiento y fe ahora, hoy mismo. Oramos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por confrontarnos con textos como estos. Te pedimos que tú nos ayudes. Señor, si aquí hay alguno de nosotros que estamos endurecidos, que tú nos confrontes, nos quebrantes, Señor, por favor.
que tú obres, que podamos entender que el pecado siempre nos paga mal, siempre, siempre, siempre. Y que tú siempre pagas bien, Señor. Cuando nos volvemos a ti, Señor, siempre hay gozo. Aún en medio de las consecuencias dolorosas, hay gozo, hay perdón, hay restauración en Cristo, Señor. Por eso te ruego, Dios, que podamos volvernos a ti de todo corazón, Señor, por favor. Y también te ruego por aquellos que están aquí, que no te conocen, que tú les llames, Dios, por favor, al arrepentimiento y la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.